¿Es este el único día de salvación? La mayoría de las iglesias enseñan que lo que muere antes de ser salvados, antes de la segunda venida de Cristo, jamás recibirá la salvación. Imaginan que se está desarrollando actualmente una gran contienda entre Cristo y Satanás. Piensan que Cristo vino a salvar al mundo y que a través de todas las iglesias se está luchando desesperadamente por lograr ese cometido. Por otra parte, el astuto y taimado Satanás hace todo lo posible para evitar que la gente sea salvada, y parecen creer que la contienda tiene un plazo fijado. Ya se aproxima la segunda venida de Cristo, pero cuando Él regrese a la tierra en persona, se verá impotente, totalmente incapaz de salvar al mundo de las garras de Satanás, porque entonces será demasiado tarde. El periodo de prueba habrá terminado, según palabras de una secta. Estas enseñanzas muestran a un Satanás mucho más poderoso que Dios. La iglesia del Nuevo Testamento se fundó en el sábado anual llamado Pentecostés o fiesta de las primicias, que cayó en un primer día de la semana. También se denomina la fiesta de las semanas. Como veremos ahora, la iglesia del Nuevo Testamento continuó guardando este sábado anual año tras año. Dios instituyó dicha festividad para su pueblo a fin de revelarle y de mantenerlo constantemente informado de que el designio actual es meramente la primera siega de almas. Tal como se ha explicado, Dios instituyó sus días santos anuales con un propósito: que sus hijos tuvieran siempre presente y entendieran el gran plan divino. Para este fin, Dios empleó las siegas anuales del antiguo Israel como representación de la siega espiritual de almas. En la Tierra Santa se producen dos cosechas al año. Primero, la siega de granos en la primavera y luego la de otoño. Los días santos de Dios tienen por objeto figurar para su iglesia año tras año el hecho de que sólo aquellos llamados por Él mismo durante esta época podrán convertirse en sus hijos engendrados ahora, y nosotros somos apenas los primeros frutos o las primicias de la gran siega espiritual. Vayamos al pasaje central donde se resumen todos los días santos. Levítico 23. En este capítulo encontramos todas las fiestas de Dios proclamadas como santas convocaciones. Primero se cita el día de convocación semanal, el sábado, el séptimo día de la semana. A partir del versículo 4 se enumeran las fiestas anuales, fiestas de reunión obligatoria, a las cuales convocaréis en sus tiempos, como dice esta escritura de Levítico 23, versículo 4. La primera de ellas es la Pascua, seguida de los días de panes sin levadura, con sus dos sábados anuales. En el versículo 9 comienzan las instrucciones para la ofrenda de la gavilla. Los israelitas no podían recoger nada de esta primera cosecha de grano hasta el día citado. Luego, en el día después del sábado semanal, durante los días de panes sin levadura, en una ceremonia solemne del sacerdocio levítico, los ritos eran meros sustitutos y por eso no se practican hoy. Se cortaba la primera gavilla y se presentaba al sacerdote, quien la mecía solemnemente delante de Dios para que fuese aceptada por él.
Esto representa al Cristo resucitado ascendiendo al cielo para ser aceptado por su Padre como el primer ser humano realmente nacido de Dios, la primicia de la primera siega de almas. Vayamos a Juan capítulo 20, versículo 17. Juan capítulo 20, versículo 17. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Si comparamos esta escritura con Mateo capítulo 28 versículo 9, veremos que Cristo se presentó ante el Padre a la mañana siguiente de su resurrección. Mateo capítulo 28 versículo 9. Mateo capítulo 28 versículo 9. He aquí, Jesús le salió al encuentro diciendo: salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Ahora vayamos a 1 Corintios capítulo 15 versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. La ofrenda de la gavilla tenía lugar el primer día de la semana, la mañana después del sábado, durante los días de panes sin levadura. Enseguida viene Pentecostés. La palabra es de origen griego y aparece en el Nuevo Testamento, pero no en el Antiguo. Significa quincuagésimo día. En el Antiguo Testamento, este festival se llama Fiesta de las Primicias o Fiesta de las Semanas. Tomemos nota de las instrucciones que comienzan en Levítico capítulo 23, versículo 15. Levítico capítulo 23, versículo 15. Y contaréis desde el día que sigue al día de sábado, desde el día que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de sábado contaréis 50 días. Este quincuagésimo día es Pentecostés. Levítico capítulo 23, versículo 21. Y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Los demás días santos o festividades caen siempre en días o meses específicos, pero este día de reposo anual debe establecerse contando. Es muy sencillo y muy claro. Es de suma importancia que calculemos el día correctamente. Solo este ha sido santificado por el Creador. ¿Qué habría ocurrido si cuando se fundó la Iglesia de Dios los apóstoles hubiesen contado mal? En vez de estar todos unánimes juntos, habrían estado desunidos, pues algunos habrían guardado el día anterior y otros estarían esperando hasta el día siguiente. Hechos capítulo 2, versículo 1. Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.
Los fariseos, que hacia la mitad del primer siglo después de Cristo obtuvieron el control total sobre el culto judaico, calcularon a partir del día después del primer sábado anual y así dejaron de contar para señalar el Pentecostés. De esta manera, su fiesta de Pentecostés siempre caía en un día fijo, el 6 de Sivan, tercer mes del calendario hebreo, pero los fariseos estaban equivocados. Antes de aquella época, las fiestas en Jerusalén habían estado bajo el control de los sumos sacerdotes de la familia de Boeto, que eran saduceos. Los boetianos contaban siempre a partir de la mañana siguiente del sábado semanal que caía dentro de los días de panes sin levadura. Esta información histórica ha sido preservada en el Misná, que se cursó por escrito alrededor del año 200 después de Cristo. El Menod dice lo siguiente: los boetianos dicen, la gavilla no se corta al final del día de la fiesta, el primero de los 7 días de los panes sin levadura, sino al final del siguiente día sábado regular. Fin de la cita. El conocimiento del punto de partida correcto para contar hasta Pentecostés se había transmitido de generación en generación de sacerdotes desde tiempos inmemoriales. Y el cálculo se hizo correctamente durante todo el tiempo que ellos mantuvieron el control sobre el templo y sus ritos. También los samaritanos y los caraítas, secta judía que data del siglo VIII después de Cristo, han mantenido la costumbre de contar a partir del sábado semanal, el séptimo día de la semana. Si contamos desde el día en que se mecía la gavilla, ese domingo sería el día número 1 y siempre terminaríamos en domingo también. Pero no siempre sería la misma fecha del mes. Esto es algo que debe contarse cada año. Ni en el calendario hebreo o bíblico, ni en el romano que se usa hoy, puede señalarse una fecha fija del mes para el día de Pentecostés. Citamos nuevamente el Misná, donde se refiere a la costumbre correcta que se había seguido en Jerusalén antes de que los fariseos tomaran el control. Inicio de la cita. Los boetianos dicen, el Pentecostés siempre cae el día después del sábado. Fin de la cita. Esto deja muy en claro el significado de Levítico 23, versículo 15 y 16. Levítico capítulo 23, versículos 15 y 16. Y contaréis desde el día que sigue al día de sábado, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de sábado, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Eterno. La manera de contar hasta Pentecostés aparece quizá más claramente en Deuteronomio capítulo 16, versículos 9 al 10. Deuteronomio capítulo 16 versículos 9 al 10. 7 semanas contarás, desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas, y harás la fiesta solemne de las semanas, Pentecostés. Este modo de contar también se menciona en Números capítulo 28, versículo 26. Números capítulo 28, versículo 26.
Además, el día de las primicias o día de Pentecostés, cuando presentéis ofrenda nueva al Eterno en vuestras semanas, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis. Puesto que se contaban 7 semanas, la festividad de Pentecostés llegó también a conocerse como la fiesta de las semanas, y aún se menciona en el Nuevo Testamento como el día de las semanas. Aunque la mayoría de las versiones oscurecen el significado de la expresión al traducirla día de reposo, el día al cual se refieren Lucas capítulo 4 versículo 16, Hechos capítulo 13 versículo 14 y Hechos capítulo 16 versículo 13, realmente es el Pentecostés. Lucas, compañero de Pablo, es el autor de los 3 pasajes donde se habla del día de las semanas, aunque también se vale del término Pentecostés en otras partes. ¿Por qué? Recordemos que Pentecostés significa realmente 50º día. Cuando quiera que Pablo o Lucas escribieran Pentecostés, no estaban nombrando un día, sino contando el día 50º. La Pascua simboliza el sacrificio de Cristo para la remisión de nuestros pecados, y los días de los panes sin levadura representan la expulsión del pecado. Pentecostés representa la primera parte de la siega espiritual, el llamamiento de la iglesia, de los llamados. Esto para el designio del Nuevo Testamento. Se inició un día domingo, el día de Pentecostés, el 17 de junio del año 31 después de Cristo. Aquel día el Espíritu Santo llegó a morar dentro de la carne tal como profetizó Joel. El 50º día o Pentecostés, en la época del Antiguo Testamento, se sacaban de las habitaciones de la congregación 2 panes para ofrenda mecida como primicias para Dios. Levítico capítulo 23, versículo 17 y versículo 20. Levítico capítulo 23, versículo 17 y versículo 20. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para el Eterno. Versículo 20. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante del Eterno, como el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada al Eterno para el sacerdote. De la misma manera, la iglesia del Nuevo Testamento fue cosechada de este mundo como primicia de su salvación en cumplimiento del simbolismo de los panes mecidos. Todos los que hayamos sido convertidos formaremos parte de esta iglesia del Nuevo Testamento. Formamos parte de lo simbolizado por aquellos panes. Y así como la gavilla se levantaba y se mecía, figurando la ascensión de Cristo al cielo y su regreso, de la misma manera se levantaban y mecían los panes como símbolo de que nosotros también abandonaremos esta tierra durante un momento cuando subamos a recibir al Señor en el aire, para luego regresar con él al monte de los olivos, donde comenzará su gobierno milenial. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora veamos Hechos capítulo 1, versículo 11. Hechos capítulo 1, versículo 11. Los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Y finalmente, Zacarías 14, versículos 3 al 4. Después saldrá el Eterno y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Dios no ha repudiado a su pueblo Israel, sino que le cerró los ojos durante cierto tiempo para que, a través de su caída, fueran salvados los gentiles. Estos, a través de Cristo, son injertados individualmente o adoptados espiritualmente en la familia de Israel. Este es el designio cuando Dios llama a un pueblo para su nombre, para que sean reyes y sacerdotes y reinen sobre la tierra con Cristo durante 1000 años. Después de este designio de sacar de los gentiles un pueblo para su nombre, volveré, promete Dios. ¿Para qué? Y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar. Cristo, no los hombres. ¿Con qué propósito? Para que el resto de los hombres busque al Señor. Durante la época eclesiástica actual, los descendientes de la antigua Judá y del antiguo Israel están ciegos. Luego Cristo regresará y entonces el resto de los hombres, tanto Israel enceguecida como los gentiles, buscará al Señor cuando Satanás esté encadenado y Cristo gobierne como Rey de Reyes y Señor de Señores. Quienes constituyan la primicia de su salvación reinarán con él, inmortalizados como reyes y sacerdotes en la maravillosa obra de construir una nueva civilización. Durante la época actual, la mayoría de los israelitas continuarán ciegos hasta que hayan entrado todos los gentiles, y así todo Israel será salvado del pecado, porque el libertador, Cristo, vendrá de Sión. Todo Israel se arrepentirá y será salvo. ¿Cómo? Porque Cristo apartará la impiedad de los israelitas mortales al perdonar sus pecados. Ahora, en este designio, Israel no ha creído y el tabernáculo de David ha caído, a fin de que ellos también alcancen entonces misericordia por la misericordia concedida a los gentiles y a los pocos elegidos de Israel en esta época, y que entonces serán reyes y sacerdotes con Cristo. Romanos capítulo 11, versículos 31 al 32.
Romanos capítulo 11, versículos 31 al 32. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia con todos. Cuán extraordinario es el plan de redención divino cuando lo comprendemos y lo vemos representado en estas fiestas anuales. Vayamos a dos escrituras en donde los santos de este designio son llamados las primicias de la salvación de Dios. La primera de ellas es Santiago capítulo 1, versículo 18. Santiago capítulo 1, versículo 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. La segunda se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 23. Romanos capítulo 8, versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Tal designio y la selección de estas personas para portar su nombre comenzaron el día de Pentecostés, la fiesta que representa cada año este magno acontecimiento, este gran designio misterioso en el plan de redención. Notemos también que estas festividades, los panes sin levadura y Pentecostés, caen al comienzo del año y que los grandes hechos que ellos simbolizan tuvieron lugar en el comienzo del plan de salvación. La serie de días santos que llegan al final del año simboliza hechos extraordinarios en el plan divino, los cuales aún no han sucedido, pues tendrán lugar al final del designio. Todos caen dentro del séptimo mes, y con su cumplimiento se introducirá el séptimo milenio desde la creación. Las iglesias de este mundo enseñan que es misión de la iglesia salvar a la humanidad. Nos dicen que todos los que han de ser salvos lo serán ahora en el designio actual. Enseñan que el periodo de prueba se cierra a la segunda venida de Cristo o antes. Si eso fuera cierto, ¿qué fracaso sería el plan divino? Son muy pocos los que realmente han sido salvados en este designio. La tercera parte de los seres humanos que hoy habitan la tierra ni siquiera han oído pronunciar el único nombre por el cual podemos ser salvados. ¿Será posible, pues, que la mayoría de los hombres estén perdidos para toda la eternidad, condenados porque jamás tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación? El concepto más generalizado es que Dios ha repudiado a Israel, su pueblo, y que éste se haya perdido y condenado para siempre. Si estuvieran guardando los días santos anuales, que son obligatorios eternamente, y que si fueron observados fielmente por la Iglesia del Nuevo Testamento, como consta en el libro de los Hebreos y en la historia eclesiástica, entonces habrían comprendido claramente el maravilloso plan divino. No es nuestra misión convertir al mundo entero en esta época, sino revelar el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? Las buenas noticias del reino.
La buena nueva de los 1000 años de restitución de todas las cosas cuando regrese Cristo a reinar investido de gran poder y gloria. Debemos entender que en esta era Israel ha sido cegado parcialmente, pero solo hasta que se cumpla el designio para con los gentiles. Durante esta era, solo una minoría de los gentiles, de los chinos, de los pueblos de Rusia y la India, han escuchado siquiera el nombre de Cristo. La buena nueva del reino venidero debe ser predicada como testimonio. Muchos han sido llamados durante esta época, pero muy pocos han sido escogidos y son aún menos los que han permanecido fieles hasta el fin. Los individuos escogidos para su nombre serán inmortalizados y reinarán durante los 1000 años del gobierno de Dios en la tierra. Entonces será quitada la ceguera de Israel, que perdurará hasta que toque a su fin la época de los gentiles. Los cielos recibieron a Jesús hasta el tiempo de restitución de todas las cosas. Todos los hasta entonces redimidos desde aquel día de Pentecostés, 17 de junio del año 31 después de Cristo, serán solo las primicias del plan de salvación. Este designio, pues, consiste en escoger solo las primicias de quienes han de ser salvos. Estos están bajo prueba para que, cuando califiquen para ocupar los puestos de reyes y sacerdotes en el reino, lleven a cabo, entonces sí, la completa salvación del mundo. Entonces sí, el Eterno alzará su mano para recobrar el remanente de su pueblo Israel. Pasemos a Isaías capítulo 66, versículos 15, 16 y 19. Isaías capítulo 66, versículos 15, 16 y 19. Entonces sí, el Eterno vendrá con fuego y juzgará con fuego y con su espada a todo hombre. Y pondré entre ellos señal y enviaré de los escapados de estas plagas, de ellos a las naciones gentiles, que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Zacarías capítulo 14, versículo 16. Zacarías capítulo 14, versículo 16. Entonces sí, saldrán de Jerusalén aguas vivas, y las naciones gentiles que no escucharon antes subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces sí, Miqueas capítulo 4, versículos 2 al 7. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte, oh nación del Eterno, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Eterno. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. En aquel día, dice el Eterno reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Estas palabras no se aplican a la iglesia de Dios ahora, sino a la gloriosa época del reino después del regreso de Cristo. ¡Cuán extraordinario es el plan de redención! Adán pecó,
Todos hemos pecado. Desde Adán hasta nuestros días, contemplamos la historia del hombre sin Dios, la historia del sufrimiento y el fracaso de la humanidad. Y así Dios, en su enorme sabiduría, ha permitido que los hombres se demuestren a sí mismos los pecadores que son, lo inútiles que son sin la ayuda divina. Llegará el momento en que, por fuerza, aprenderemos la lección que sólo cuando Dios mismo emprenda la salvación de los hombres, enviando a Jesucristo a reinar con vara de hierro, podrá ser realmente salvado todo el mundo. Así pues, quienes están siendo salvados ahora son las primicias de la salvación y tendrán el gran honor de actuar como ayudantes de Cristo en la maravillosa obra de redención en aquel reino. Este es el verdadero plan divino de redención, tal como se nos enseña desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y es totalmente contrario a las enseñanzas populares. Sin embargo, este es el plan simbolizado por los días santos anuales. Si las iglesias hubiesen observado fielmente estas fiestas, jamás habrían perdido de vista el plan ni habrían caído bajo el engaño de los predicadores falsos. La verdadera iglesia de Dios continuó guardando no solo los días de panes sin levadura y la Pascua, sino también Pentecostés. Ello consta en dos escrituras, Primera de Corintios capítulo 16 versículo 8 y Hechos capítulo 20 versículo 16. Veamos lo que dicen estas escrituras. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 8. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Y Hechos, capítulo 20, versículo 16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Si no hubiesen estado reunidos en santa convocación el primer Pentecostés, cuando todo lo que había de ser abolido ya no estaba en vigencia, entonces no constara en la Biblia el hecho sublime que se narra en el segundo capítulo de Hechos. Ahora bien, una convocación santa significa una reunión de la iglesia convocada bajo autoridad absoluta. Busque la palabra convocación en el diccionario. Es una reunión donde se ordena, bajo autoridad, que todos estén presentes. El sábado es una convocación santa semanal. Por lo tanto, se nos ordena que nos reunamos en ese día. Cada una de estas fiestas anuales es una convocación santa. La Iglesia del Nuevo Testamento cumplió con este mandato. ¿Lo hacemos nosotros?